Reciba un cordial saludo. Para mí es un placer una vez más hablar sobre un tema importante dentro del estudio de las ciencias jurídicas y sociales. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los títulos de créditos que aún cobra vida en Guatemala en el tráfico comercial, la cual es el cheque. Vamos a fundamentarnos en el Código de Comercio como material de apoyo, el ABC de la educación financiera, Derecho Mercantil Guatemalteco, tomo 2, del doctor René Arturo Villegas, octava edición. Vamos a invocarnos también en nuestro Código Penal como norma sancionadora de los delitos que más adelante vamos a hablar sobre específicamente del título de crédito, que es el cheque. El cheque está tipificado en nuestro Código de Comercio a través del artículo 494, que establece que el cheque solo puede ser librado en contra de un banco en formularios impresos, suministrados o aprobados por el mismo. Estas dos liñitas que acabo de mencionar, que menciona el artículo 494, nos abre el campo entonces. Y también vamos a abocarnos al texto del proyecto de ley uniforme de títulos valores para América Latina, en el artículo 101, que tipifica el cheque. Da la misma explicación que el Código de Comercio. Vamos a comprender entonces que el cheque solo puede ser expedido en formularios impresos y a cargo de un banco autorizado para operar en cuenta de cheques. Esa es la definición que nos da el artículo 101 del texto del proyecto de la ley uniforme de títulos valores para América Latina. El cheque, estas definiciones que acabamos de mencionar, nos abre el espacio y debemos de entender entonces qué es un banco. Un banco es una institución financiera autorizada, en este caso por la Superintendencia de Bancos en Guatemala, para poder operar y trabajar. Y para que nosotros tengamos ese formulario, ese talonario de cheque, primero debemos de ser clientes, usuarios de algún banco autorizado en Guatemala, por ejemplo, Ban Rural, Banco Industrial, Banco de los Trabajadores y otros, ¿verdad? Entonces tenemos que ser clientes y contar con una cuenta monetaria activa. Y posterior a ello, contar con nuestro talonario de cheques para poder emitir cheques a nombre de otras personas. Dentro de los elementos personales, que debemos considerar en este título de crédito, la cual es el librador, la persona que interviene dentro de esta cuenta, dueña de la cuenta, o el cuentaviente, también se le denomina así, y es la persona quien efectúa el pago, es el librador. El beneficiario es a nombre de quien se está girando el cheque, a nombre de quien, la persona que se va a encargar de presentar este cheque a una ventanilla bancaria. El banco librado, específicamente el librador, que la norma que acabamos de mencionar tipifica que tiene que ser un banco. Entonces, cualquiera de los ejemplos anteriores que acabo de mencionar, es quien se va a encargar de hacer efectivo, de hacer la transacción y darle el monto a la persona, al beneficiario, en efectivo cuando presente el cheque. Entonces, este cheque tiene que tener algunos requisitos, la disponibilidad, por ejemplo, que menciona el artículo 495, que esta cuenta tiene que estar disponible con los fondos suficientes para poder hacer efectivo el cheque. La forma en que se va a presentar en este caso tiene que ser al portador, tiene que llevar el nombre del beneficiario, o incluso en la práctica muchos ponen al portador para una cantidad menor. Ya cuando se considera una cantidad mayor, por ejemplo 10,000 quetzales, la persona tiene que ir su nombre, el beneficiario tiene que ir su nombre y endosado el mismo con su número de identificación personal, con su documento de identificación personal. Entonces, por seguridad del cuentaviente y del banco, del librado y del librador, por supuesto,
tienen que contar con unas medidas de seguridad para hacer efectivo este cheque. Entonces, también vamos a hablar de los plazos que tipifica la norma y que también menciona el ABC de educación financiera en la página 18, que menciona que el plazo para hacer efectivo el cheque es de 15 días, que también vamos a ver en el artículo 502 y el 503 del Código de Comercio, que menciona que el plazo es de 15 días, pero también da un plazo no mayor de 6 meses, siempre y cuando la cuenta tenga los fondos para hacer efectivo el cheque. Entonces nos da dos plazos, el de 15 días y el de 6 meses. Entonces el de 15 días es el plazo ordinario y el de 6 meses es el plazo extraordinario o extemporáneo. Entonces nos da dos plazos el Código de Comercio. También vamos a mencionar que dentro de los requisitos que exige este título de crédito vamos a ver el lugar y la fecha. El lugar y la fecha donde se está redactando este cheque. El monto en cifras, en quetzales y en números. En la práctica y en el código menciona que, específicamente en el código menciona que si el monto está en cheque, está en número, perdón, y la cifra en números diferentes, el banco debe de ser líquido, debe respetar la cantidad mayor, por ejemplo. Entonces, en la práctica no es así. Por seguridad del cuentaviente, este cheque no va a ser efectivo. Se le va a decir que tiene error el documento, entonces hay que corregirlo y no va a ser efectivo este cheque por seguridad que ya mencionábamos. También mencionamos que este cheque debe de llevar la firma del cuentaviente. Tiene que tener su firma registrada en el banco. ¿Qué pasa cuando mucha gente cambia de documento personal de identificación? Suele ser que cambian de firma. Entonces, cuando pase esto, debemos de acudir a nuestro banco, en este caso, a actualizar nuestra firma para que cuando emitamos algún cheque, nuestra firma esté actualizada y coincida con el que lleve el cheque. ¿Qué pasa si no coincide? Si no coinciden las firmas, no se hace efectivo el cheque. Se le dice al beneficiario, a la persona que está presentando una ventanilla bancaria para hacer efectivo este cheque, que no es posible hacer efectivo, considerando que la firma no coincide con la del cuentaviente. Entonces, estos son temas de seguridad que adoptan los bancos hoy en día para evitar algunos malos entendidos, algunas malversaciones. Entonces toman estas medidas de seguridad. También vamos a mencionar que dentro de las formularias que debe llevar el nombre del banco, en el artículo 494 que mencionamos, debe ir formularios impresos, y en estos formularios el banco tiene sus propios diseños. El nombre, la denominación, logotipo de este banco tiene que venir ya impreso, ya el nombre, el número de cuenta del cuentaviente, el nombre de la persona en este cheque debe de llevar. Entonces, en la práctica ya trae el nombre de la persona, del cuentaviente y del librador que obviamente es el banco. Entonces, también este cheque debe de llevar las cifras expresadas en quetzales, en números y en letras, que ya mencionábamos, que no debe de haber contraversión en este caso. Entonces también hay tipos de cheque: un cheque de caja, un cheque certificado, cheque viajero, cheque de abono de cuenta, que menciona el ABC de educación financiera de la Superintendencia de Bancos. Este cheque es un documento que todavía cobra vida en Guatemala dentro del tráfico comercial. Algunos todavía lo emiten, pero hay un tema muy importante que hay que mencionar, que mucha gente ha sido estafada mediante cheque, y nuestra legislación tipifica esta acción. La verdad que lo tipifica en el artículo 268 de nuestro Código Penal, decreto 1773. Entonces menciona que para este delito, el que incurre a este delito o estafar a una persona mediante cheque, tiene una sanción de 6 a 5 años de prisión, 6 meses a 5 años de prisión, y una multa de 100 a 5,000 quetzales. Entonces,
muchas personas han sido estafadas mediante cheque y muchas personas por temas de seguridad ya no reciben un cheque prefechado o posfechado. Quiere decir de que yo emito un cheque y la persona cuyo nombre le estoy emitiendo es consciente de que este cheque no cuenta con fondos y por ende recibe este cheque posfechado o prefechado que lo denominamos comúnmente en Guatemala, es consciente del mismo. Entonces, considerando que es consciente del mismo, no quiere decir de que sea estafada mediante este cheque. Entonces, estos cheques prefechados que comúnmente se hacen en Guatemala ya no son muy aceptados en el tráfico comercial, considerando los hechos, considerando este artículo del Código Penal que acabamos de mencionar, que sí ha sucedido con mucha gente y ha sido estafada. ¿Qué es, cómo es que se utiliza hoy en día esta transferencia o este cheque en Guatemala? En Guatemala todavía mucha gente emite el cheque y muchos ahora utilizamos nuestra banca virtual, que son procedimientos que adoptan nuestros bancos, mecanismos que adoptan para mejorar el sistema del tráfico comercial, evitar filas en el banco, evitar pérdida de dinero en efectivo, evitar cargar una suma de dinero en efectivo grande, por ejemplo. Entonces, adoptan la medida de una banca virtual donde yo como cliente, como usuario de este banco, puedo hacer mi transferencia de cualquier monto, en cualquier hora, en cualquier tiempo, en cualquier día, desde mi teléfono, solo contando con nuestra banca virtual, nuestro usuario de contraseña y contando con internet para realizarlo desde nuestro dispositivo móvil o desde un ordenador. Entonces podemos evitar emitir cheques o podemos evitar hacer cheques prefechados. Podemos llegar a algún acuerdo con el cliente, en este caso, cuando se le da un cheque a alguien en el tráfico comercial. Se considera, o en la contabilidad se considera a esta persona como un cliente, no se le considera como un comprador común y que va una vez al año o una vez por toda su vida. Entonces no se le puede aceptar a él un cheque porque no es un cliente. A un cliente se le conoce porque es un comprador habitual con el que se lleva años de relación comercial. Entonces sí se le puede aceptar un cheque prefechado o un cheque que se puede hacer efectivo después de cierto tiempo. Entonces, en estos parámetros que menciona nuestra legislación guatemalteca, tanto comercial y como penal, debemos de tomar nosotros consideraciones, y yo en lo personal les aconsejo, y como comentario personal, tengamos una cuenta monetaria, ya que en todo trabajo, en toda ocasión se nos hace útil, pero habilitemos nuestra banca virtual para evitar estas molestias, evitar caer en ilegalidades o evitar ser estafados mediante cheque. Mire, yo tengo mi cuenta virtual, me lo puede depositar ahora mismo, hacer una transferencia a través de nuestro dispositivo. Evitamos tantas molestias e irregularidades dentro del tráfico comercial. Espero que este video se les haya hecho de mayor conocimiento y muchas gracias.